nosotros sabemos, ¿verdad?, que el concepto de función, así en la matemática, ¿no?, que hay que aprenderla, ¿no? Y vamos a recordarla un poco. Dice ahí, la literatura, vamos a ver aquí en el libro, dice, una función f de un conjunto D a un conjunto E es una correspondencia que asigna a cada elemento de X de D un único elemento Y de E, ¿no? Esa es una de las definiciones que tenemos para el concepto de función. Todas las definiciones te llevan a lo mismo, ¿no? Pero bueno, esta es en particular del libro de Zukovsky, dice una función f de un conjunto D a un conjunto E es una correspondencia que asigna a cada elemento X de D un único elemento Y de E. ¿Sí? Bien, vamos ahí entonces al pizarrón. Otra manera de decirlo es pensar en que tengo un conjunto de elementos llamado dominio y que tengo otro conjunto de elementos llamado contradominio o rango. Ajá. Eso es los dos elementos iniciales. Voy a tener un conjunto de valores llamado dominio y otro conjunto de valores llamado rango. Y voy a decir que entre ellos hay una regla que los asocia. ¿Vale? Voy a decir, bueno, pues sabes qué, fíjate que pues aquí a los elementos del dominio les voy a llamar X, a los elementos del rango les voy a llamar y voy a establecer que hay una relación entre ese conjunto de valores. Aquí va a haber una regla que los asocia y que la voy a llamar función. ¿Sí? O sea, la función es una regla que asocia a cada elemento del dominio un solo elemento del rango o contradominio. Esa es la definición llana de lo que es una función. Una función es una regla, o sea, hay una asociación, hay un orden, una regla que determina cómo relacionar a X con cómo relacionar Y, ¿no? Y pues nos decía ahí un compañero que, bueno, pues en una circunferencia hay una relación del área de un círculo con su radio, ¿no? Sí, o sea, mientras más grande es el área, pues más grande también es el radio, o sea, es una relación directa. Bien, pero ¿cómo nos ayuda esto a nuestra ingeniería? ¿Cómo nos ayuda? ¿Para qué quiero saber? ¿Para qué necesito el concepto de función en el desarrollo de la ingeniería? Bien, pues el concepto de función, yo les diría que el concepto de función es una herramienta que nos permite observar de la naturaleza las partes que nos interesan. Ustedes habrán notado que en los procesos que observamos cotidianamente tienen una gran cantidad de cosas que están operando, ¿no? en cada momento. Por ejemplo, el problema de los residuos orgánicos. No hay un uso, ¿no?, de los residuos orgánicos. Simplemente, y eso es lo que hacemos muchos, tomamos los residuos orgánicos, los echamos en una bolsita, pasa el camión de la basura y se los lleva, ¿no? Y ya no supimos qué más. Pero si los queremos procesar, pues sí es un gran problema, porque simplemente con tener un depósito de residuos orgánicos en casa, en la cocina, de las cosas que se van cocinando,
pues vamos a encontrarnos que al poco tiempo habrá mosquitos, habrá, sobre todo habrá mosquitos, empiezan a crecer hongos en cada parte de la, de la fruta, ¿no? Entonces, o de los residuos, se empiezan a generar vectores, ¿no? Entonces es muy complejo el querer tratar los residuos orgánicos, precisamente porque en poco tiempo empiezan a verse vectores que no deseamos, ¿no? Por ejemplo, las mosquitas de la fruta, yo creo que a nadie le gusta eso, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es que los procesos pueden ser complejos y el concepto de función nos ayuda a tener una herramienta para empezar, para tratar de entenderlo, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo relacionamos? ¿A qué le vamos a dar nombre de dominio? ¿Y a qué le vamos a dar rango y bajo qué reglas? ¿No? ¿Cuáles son las reglas que nos ayudan a entender un fenómeno de la naturaleza? Entonces, bueno, vamos a partir de una experiencia muy sencilla y vamos a pensar en algo, por ejemplo, vamos a pensar en el hecho en que quizá hayamos, alguna vez, ujú, alguna vez hemos puesto, un poco de agua a calentar, ¿no? Ya sea para preparar un café, voy a poner aquí mi recipiente. Esto que estoy haciendo ya se le llama idealización, porque estoy tomando una idea de de la realidad, ¿verdad? Estoy aquí, puedo estar viendo la cocina y ahí se ve la estufa y puedo decir, bueno, pues tengo un recipiente, ¿no? Entonces ya estoy idealizando, este es mi recipiente. Y le voy a colocar un poco de agua. Y que no voy a llenar hasta esta parte, pero estoy idealizando, ¿no? Ahí está. Y tengo aquí agua en el depósito, ¿no? En el recipiente. Y le voy a agregar una fuente de calor. Lo voy a poner en la estufa y voy a decir, pues ¿sabes qué? Le voy a encender una flama, ¿no? O sea, le voy a asignar calor. Ok, pero esto que ustedes me están entendiendo, ¿no? Seguramente, porque lo han hecho o lo hemos hecho, poner algo a calentar. No solamente está ahí, ¿verdad? Sola en el espacio, sin nada que esté junto a ello. También seguramente va a estar afectado, o sea, lo que ocurra en este proceso va a estar afectado por las cosas que hay en su exterior, ¿no? Entonces, pues podemos pensar, por ejemplo, y ahora nos ha ocurrido, que tenemos una situación donde ahí está nublado, baja la temperatura y tenemos esa, esa situación, ¿no? Tenemos clima, ¿verdad? Tenemos ahí un clima que nos está afectando. También vamos a tener, por ejemplo, una corriente de aire, ¿verdad? Puedo decir, bueno, pues aquí hay una corriente de aire y yo creo que voy a usar otro color, algo más, más como el aire. Entonces puedo decir, no, pues sí, pero también, pues si tengo abierta la ventana, por ejemplo, voy a tener aquí corrientes de aire que seguramente van a afectar a todo el proceso, todo el sistema. Ahí voy a tener mis corrientes de aire también afectando. También me puede afectar la
altura, ¿verdad? Vamos a poner aquí algo cafecito, porque bueno, pues verdad, aquí pues como nosotros que estamos aquí donde está la Malinche, el Iztapopo, y que aquí se ve el glaciar. Bueno, la idea es que es una montaña, ¿no? Y pues nosotros podemos estar a cierta altura podemos estar nosotros de la zona, y pues claramente no va a ser lo mismo estar en el punto A. Déjenme ver cómo ponemos una casita. Bueno, aquí con morado. No va a ser lo mismo hacer este experimento eh, digamos, ahí está unas casitas. No va a ser lo mismo hacer este experimento en el punto A que en el punto B, ¿no? Sí, ahí va a ser diferente la situación. Si hacemos esto, no va a calentar lo mismo a nivel del mar, que bueno, ya digamos que en la parte media o alta de una montaña, pues las cosas van a ser completamente diferentes. Entonces, hay una serie de situaciones que ocurren alrededor de un fenómeno tan sencillo como calentar un recipiente con agua. Y yo puedo tener interés, ¿verdad?, en alguna relación entre los fenómenos que se están observando. Entonces, lo que quiero expresarles con esto es que cuando vamos a estudiar un fenómeno de la naturaleza, lo que nos vamos a encontrar es una situación en la que habrá muchos fenómenos relacionados con lo que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayuda el concepto de función en este sentido? Bueno, pues el concepto de función me dice, oye, bueno, pues sí, aquí está el fenómeno que está ocurriendo, es el fenómeno de calentamiento de agua, pero tú tienes que definirlo, ¿no? Cuando, qué parte del fenómeno te interesa revisar, qué es lo que quieres entender. Si quieres entender cómo funciona la temperatura, cómo se da la temperatura cuando tú le estás aplicando calor, o, por ejemplo, cuál es la temperatura, el efecto de la corriente de aire sobre la temperatura del agua, ¿no? Eso también podría interesarte. O, por ejemplo, el cómo afecta todo el clima ambiental de la zona, pues con la disposición de fuentes de calor para un proceso. Entonces, uno a través del concepto de función determina cómo va a estudiar el fenómeno. Y entonces dice uno, bueno, a ver, yo quiero estudiar el fenómeno y voy a determinar quiénes son los elementos o qué variable es la que me va a dar los valores para el dominio y sobre qué lo voy a utilizar. Entonces, también tengo que tomar en cuenta que, que para hacer esto, podemos tener equipos de medición.
por ejemplo, aquí vamos a poner un relojito. Y puedo decir, bueno, pues aquí hay otra variable, que es el tiempo. Y además puedo poner por aquí también un termómetro. Déjenme quitarla. También por aquí puedo poner un termómetro. Vamos a ponerlo con verde. Digo, bueno, pues sí, ¿sabes qué? Esto está muy bien, pero además yo puedo tener aquí un termómetro y para observar, ¿no? Entonces también tengo instrumentos de medición. Estoy midiendo el tiempo y estoy midiendo la temperatura, ¿no? Digo, estoy usando aquí un termómetro, ahora usamos termómetros infrarrojos. Entonces, cuando estoy observando un proceso, ¿verdad? Voy a determinar cuáles son las variables que me interesan, porque como les decía hace unos momentos, quizá me interese saber cuál es el efecto de la corriente de aire sobre la temperatura del agua, las variaciones en la temperatura del agua. Y lo puedo hacer, ¿no? Puedo estudiarlo. O puedo estudiar la relación de la transferencia de calor con respecto al material, ¿no? No es lo mismo tener un recipiente de aluminio que tener un recipiente de barro, por ejemplo. Entonces, hay varias formas en que todas las variables que estamos mostrando se relacionan. Me puede estar interesando también cómo se da el tiempo de calentamiento del agua, pues con respecto al nivel, a la altura respecto al nivel del mar en la que estoy. No va a ser lo mismo estar en A que estar en B, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de esa manera, cuando yo tengo un proceso complejo, puedo entender sus elementos y determinar cuál de las variables me interesa estudiar. Entonces, aquí estoy diciendo que quizá lo más fácil, digo, para hacerlo fácil, sea entender cómo se da la relación entre una variable que es el tiempo, que voy a colocar aquí en el dominio. Vamos a ponerle aquí dos variables que van a ser, por ejemplo, tengo aquí función, en verdecita la pondré, en relación del tiempo medido en segundos con respecto al rango Y, que sería la temperatura. La voy a poner con mayúscula para diferenciarla. Temperatura. Medida en grados centígrados. ¿Sale? Pero vean de dónde parte y cómo es que vamos acotando el concepto de función. Primero, tengo un fenómeno complejo y ustedes lo pueden tener en el área en que estén trabajando, pues ahí está el complejo, que es fenómeno, es bastante complejo. Pero a mí solo me interesa entender, pues, en qué tiempo cuál es el tiempo que va a tardar este sistema en lograr cierta temperatura, ¿no? También aquí se da otra precisión. Cuando yo ya quiero saber cómo se da la relación entre dos variables, pues ya no lo voy a hacer en condiciones abiertas. Ya no voy a estar, decir, bueno, pues lo voy a hacer en cualquier lugar, sino que dice uno, bueno, ¿sabes qué? Para entender la relación exacta y ser preciso entre cómo funciona la temperatura del agua respecto al tiempo cuando se le aplica una fuente de calor, pues entonces me voy a llevar a esto a un laboratorio. Y si me lo llevo a un laboratorio, entonces voy a tratar de eliminar todo aquello que me afecte. Y simplemente voy a dejar
las cosas que me interesan y voy a controlar las condiciones para precisamente observar exclusivamente la relación entre la fuente de calor y la temperatura del agua. Eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando vamos al laboratorio ya eliminamos todo, tratamos de eliminar todo lo que pueda afectar para observar cómo se relacionan estas variables. Eso es lo que deseamos hacer. Y entonces el concepto de función entra ahí muy bien, ¿no? Porque lo que necesitamos, ya que estamos en condiciones de laboratorio, entonces pues ya vamos a poder hacer, graficar, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a mover un poquito. Aquí ya voy a poder hacer esto y decir, bueno, pues voy a graficar. Voy a poder poner un eje y voy a poder graficar, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ¿sabes qué? Aquí en el eje horizontal son los elementos del dominio. Entonces voy a poner aquí al tiempo que se mide en segundos. Y de este lado a la temperatura mayúscula que se mide en grados centígrados. Así. ¿Sale? Ya tengo eso. Y entonces ahora, como bien sabemos, nosotros podemos graficar. Y pues no sé, que comencemos más o menos a 18 grados, 18 grados centígrados, y empecemos conforme transcurre el tiempo, empezamos a observar cómo la temperatura del agua va a ir llegando, no sé, hasta 100 grados, ¿no? Si estamos a nivel del mar. Si estamos a nivel del mar, pues esto va a llegar a 100, más o menos. 100 grados centígrados. Ahí está. Pero bueno, estos son datos. Esto es un muestreo que hacemos de la temperatura y nosotros podemos suponer y decir que, bueno, pues esto bien puede ser continuo. Aquí. Y podemos trazar la gráfica, tomar estos puntos como referencia para sacar la gráfica de la función. ¿Sale? La gráfica de la función. Y de esa manera, nosotros, frente a un fenómeno que era complejo, observamos lo que nos interesaba, nos fuimos a condiciones de laboratorio y empezamos a observar la relación entre las variables. Y observamos que este fenómeno natural cumple con la definición de función. Nos interesa mucho eso. Porque ¿qué dice una función? ¿Qué es una función? Es una regla, una función es una regla que asocia a cada elemento del dominio, o sea, a cada valor de la temperatura, un elemento del contradominio. ¿Sale? O sea, a cada tiempo tendrá asociada un valor solo un valor de la temperatura. ¿Sí? Y de esa manera podemos observarlo, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si al mismo tiempo, a ver, imagínense para el ciclo del agua, aquí vamos a hacer otra situación y vamos a ocupar la imaginación, ¿verdad? Es muy importante.
A ver, ¿qué les parecería esto? ¿Sí se entiende aquí cómo estamos conectando un fenómeno natural, cómo lo estamos limitando, cómo lo estamos idealizando para averiguar la relación entre dos variables que me interesan? Y entonces, pero aplica la definición de función. Se aplica la definición de función. Porque dice la definición de función que a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del contradominio o rango. Eso es lo que me dice la definición. Esto de las definiciones es muy importante, ¿no? En la matemática son las construcciones que tenemos que aprender, ¿no? Para apoyarnos en esas definiciones, para entender, tener el conocimiento matemático para usarlo como herramienta para entender nuestro entorno, nuestra realidad. ¿Sale? No es de opinión, esto no es de opinión, es conocimiento. O sea, la matemática es una estructura elaborada que nos permite, a través de su comprensión, de su conocimiento y su comprensión, utilizarla para entender los fenómenos en la naturaleza, ¿no? En ese sentido, es un lenguaje que expresa con precisión, que trata de expresar con precisión los fenómenos que ocurren o que la ocupamos, o es un lenguaje preciso que nos sirve para entender los procesos que ocurren en la naturaleza. Entonces, bueno, aquí, como sabemos, sí cumple el concepto de función porque a cada elemento de X o a cada elemento del dominio corresponde un solo elemento del contradominio. Pero le decía yo, bueno, esto es importante, pero ¿qué pasaría? Vamos a ahora ocupar un poco más la imaginación, el qué tal y sí, ¿verdad? Imagínense que tuviéramos esta gráfica y nos dijeran, esta es la gráfica de la temperatura. Y tuviéramos esto. ¿Qué significaría para lo que estamos observando? Para el proceso de calentamiento de agua. ¿Esto cumple con el proceso de función? ¿Con la definición de función? ¿O qué significaría físicamente que tengamos esa gráfica? Pero vea cómo, si yo tengo esta gráfica, aquí tengo un problemota. Porque estaría implicando esto, déjeme ver con qué, con esta. Estaría implicando, por ejemplo, que para el mismo tiempo está registrando dos temperaturas. La temperatura dada por la temperatura, que aquí digamos que sea como unos 98, y aquí pues ya estaríamos hablando de una temperatura negativa. Menos, no sé, menos 70, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, para un mismo valor del tiempo, esta gráfica me estaría indicando que tengo una temperatura cercana a los 100 y al mismo tiempo la misma agua está teniendo una temperatura menor que 100, cercana a los 70, ¿no? Por decir algo. Y eso pues no es posible, ¿no? Bueno, al menos no para el agua. No podríamos decir, no sé, y no sé si haya otro elemento que lo pueda hacer. Pero matemáticamente no nos estaría diciendo algo, esta gráfica no estaría representando este proceso. No cumpliría además con el concepto de función. Porque en una función es una regla que asocia a cada elemento del dominio un solo elemento del contradominio. Y acá a un elemento del dominio le estamos asociando dos elementos del contradominio.
Y eso ya no cumple con el concepto de función. Y además, físicamente, pues no tendríamos, ¿cómo podríamos pensar en que para la misma temperatura yo tenga aquí algo que ya se está por evaporar y que también se está haciendo hielo al mismo tiempo? O sea, ahí son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, esto que estamos diciendo es simplemente una elucubración matemática, ¿verdad? Que no corresponde a lo que nosotros queremos. Lo que sí es que la definición, que la relación entre estas dos variables corresponde al concepto de función y por lo tanto la relación entre el tiempo y la temperatura del agua se puede estudiar como una función. ¿Vale? Y de esa manera el concepto de función nos ayuda a entender un fenómeno en la naturaleza. Muy bien, te agradezco mucho tu atención y nos vemos en la próxima sesión. Gracias por tu atención.